Daniel 1 manteniéndose puro frente a la adversidad. A introducción al libro de Daniel. 1. Fijando el tiempo. El profeta Daniel vivió en el sexto siglo, antes del nacimiento de Jesús. Aproximadamente durante este periodo. Construcción de la Acrópolis en Atenas. La civilización maya floreció en México. Esopo escribió sus fábulas. Confucio y Buda vivían. El arte griego comenzó a sobresalir verdaderamente. Los griegos introdujeron el olivo a Italia. Los fenicios realizaron el primer viaje marítimo conocido alrededor de África. 2. El libro de Daniel es objeto de críticas que dudan que el Daniel descrito en el libro fue quien en realidad escribió el libro, especialmente a la luz de las sorprendentes profecías del libro. El libro de Daniel reclama ser escrito por el mismo Daniel, y el hecho de que fue escrito casi en su totalidad en tercera persona no contradice dicho reclamo. Y el autor casi siempre habla en tercera persona, excepto por Daniel 8:1, 9:2, 9:20 y 10:2, donde él habla utilizando la forma yo Daniel. Sin embargo, era costumbre para los antiguos escritores el hablar en tercera persona cuando escribían sobre sí mismos. La única excepción del Antiguo Testamento es el libro de Nehemías, el cual está en la forma de un diario personal. 2. Aún Dios cambia entre la primera y tercera persona gramatical cuando habla de sí mismo. Uno puede comparar Éxodo 22, yo soy Jehová tu Dios, y Éxodo 27, porque no dará por inocente Jehová. 3. Afortunadamente Jesús quitó toda duda sobre el asunto. Él nos dijo que Daniel escribió el libro de Daniel. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, Mateo 24:15 y Marcos 13:14. B. El libro de Daniel predice eventos del segundo siglo, antes de la venida de Jesús, especialmente el periodo de 175 a 164 AC, con tal precisión que los críticos incrédulos creen que tuvo que haber sido escrito después de ese periodo, durante el tiempo de los Macabeos, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Supuestamente, el propósito de escribir Daniel en ese tiempo fue para inspirar al pueblo de Dios hacia la victoria de las guerras macabeas. Y la primera sugerencia registrada para una fecha macabea para Daniel fue por el filósofo neoplatónico Porfirio, de Tiro, tercer siglo DC. Porfirio no podía creer las profecías, así que él sugirió una fecha posterior. Un escritor y erudito cristiano primitivo llamado Jerome refutó estos argumentos en su comentario de Daniel. 2. Influenciado por filosofías de iluminación, los académicos comenzaron a revivir la teoría de una fecha antigua macabea sobre el libro de Daniel. Hubo un consenso entre muchos académicos que cualquier predicción precisa en Daniel fueron escritas después de que los eventos se realizaron. C. El argumento moderno para una fecha tardía de Daniel está basado en supuestos errores inevitables que un escritor del segundo siglo AC hizo cuando escribió acerca de un periodo de 400 años anteriores, en el sexto siglo AC. En nuestros días, es como si alguien escribiera una historia sobre los peregrinos llegando a Plymouth Rock mientras menciona lanchas de motor y computadoras. Sabríamos que eso es una falsificación. Se dice que usualmente hay 5 desatinos históricos. La fecha de la invasión de Nabucodonosor a Judá. Al utilizar la palabra caldeos para describir una clase de adivinos. El hecho de la locura de Nabucodonosor. El rey Belsasar y su relación con Nabucodonosor. La figura de Darío el Medo. Y también existe un argumento lingüístico hecho en contra del libro de Daniel, al decir que ciertas palabras griegas fueron utilizadas en Daniel, las cuales son palabras que no formaban parte del vocabulario hebreo sino hasta el segundo siglo AC. 3. 1-2. Nabucodonosor conquista Jerusalén. En el año tercero del reinado de Joacim rey de Judá, vino Nabucodonosor rey de Babilonia a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sainer, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. A Joacim rey de Judá, este era un rey de Judea, y el faraón de Egipto lo puso en el trono. Su nombre significa,
Yahvé es quien levanta, pero el Señor no le levantó a él para nada, el faraón lo hizo. B. Nabucodonosor, rey de Babilonia. Este era el poderoso gobernante del imperio babilónico. El nombre Nabucodonosor es una transliteración hebrea del nombre babilónico Nebuchadnezzar, el cual significa Nebú protege la corona. C. Vino a Jerusalén y la sitió. Nabucodonosor vino en contra de Jerusalén debido a que el faraón de Egipto invadió Babilonia. En respuesta, el joven príncipe Nabucodonosor derrotó a los egipcios en Carquemis, luego él persiguió al ejército que escapó hasta el Sinaí. Y de camino, o de regreso, él subyugó a Jerusalén, quien había sido leal al faraón de Egipto. Y esto sucedió en 605 a.C. y fue el primer, pero no el último, encuentro entre Nabucodonosor y Joacim. Habría otras invasiones después, 597 y 587 a.C. 2. Algunos dicen que la mención del sitio de Jerusalén es una pifia histórica hecho por el pseudo Daniel. Esto está basado en el hecho que esta invasión en 605 a.C. no es mencionada en el libro de Reyes. Pero el historiador judío Josefo cita al historiador babilónico Beroso, mostrando que el reporte bíblico de que 3 ataques por parte de Babilonia hacia Judá es certero, en contra de Apión, y 19 y Antigüedades, X11, 1. 3. Este ataque en específico mencionado en Daniel está documentado por la Crónica Babilónica, una colección de tablas descubiertas a alrededor de 1887 y que se mantiene en un museo británico. La presencia de Nabucodonosor en 605 a.C. en Judá está documentada y es aclarada en estas tablas. 4. Cuando las crónicas de Babilonia fueron publicadas finalmente en 1956, estas nos dieron una información detallada política y militar de primera clase sobre los 10 primeros años del reinado de Nabucodonosor. L.W. King preparó estas tablas en 1919. Luego él murió, y fueron descuidadas por 4 décadas. V. Las excavaciones también registran la victoria de Nabucodonosor sobre los egipcios en Carquemis en mayo o junio de 605 a.C. Los arqueólogos hallaron evidencia de batalla, un gran número de puntas de flechas, capas de ceniza, y el escudo de un mercenario griego peleando por los egipcios. D. Esta campaña de Nabucodonosor fue interrumpida repentinamente cuando escuchó de la muerte de su padre y regresó a Babilonia para asegurar su sucesión en el trono. Él viajó como 500 millas en 2 semanas, una velocidad notable en aquellos días. 7. Por lo tanto, sabemos que el sitio de Jerusalén en AC fue acortado por el regreso de Nabucodonosor a Babilonia. Esto no fue detallado específicamente en la Crónica Babilónica, pero es completamente consistente con el registro. D. En el año 3 del reinado, también no hay contradicción entre Daniel, quien dijo que esto sucedió en el año 3 de Joacim, y Jeremías 46, 2, el cual decía que fue en el 4º año de Joacim. Daniel contaba los años de un rey bajo el método babilónico. El primer año del reinado de un rey empezaba al comienzo del año del calendario después de que él tomaba el trono. Jeremías utilizaba el método judío. Y era costumbre para los babilonios el considerar el primer año del reinado de un rey como el año de ascensión, y el llamar el siguiente año su primer año. Al pasar la mayor parte de su vida en Babilonia, es natural que Daniel utilizara la forma de cronología babilónica. Walberg. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. En esta deportación de 597 a.C. Joacim, Ezequiel y toros fueron llevados. La deportación está descrita en 2 Reyes 24, 14-16. Y esto fue profetizado en Isaías 39, 7, de tus hijos que saldrán de ti, y que habrás engendrado, tomarán, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Esta profecía lleva a algunos a pensar que Daniel y sus compañeros fueron hechos eunucos. Ciertamente el término hebreo saris era utilizado para eunucos literales, pero la palabra se deriva de una frase que simplemente significa el ser el siervo del rey. No era aplicado exclusivamente para eunucos literales. 2. El Señor entregó a Judá en manos de los babilonios principalmente por 2 razones. La primera era la idolatría de Israel, y la segunda era su fracaso de guardar el reposo de la tierra. Levítico 25, 1, 7 y 26.
2-35. Esto muestra que Dios siempre liquida las cuentas a aquellos que se rehúsan a responder sus advertencias. En la invasión de 587 a.C., la ciudad de Jerusalén y el templo fueron destruidos. 2 Reyes 25, 9-10. F. Parte de los utensilios de la casa de Dios. Nabucodonosor no se llevó todos los artículos del templo, solamente una parte. Los artículos restantes fueron quizás escondidos antes de que Nabucodonosor llegara o fueron llevados a Babilonia después. Y la confiscación de estos utensilios y su colocación en el templo babilonio fue una declaración dramática por parte de Nabucodonosor, la cual decía: «Mi Dios es mejor que tu Dios». Ahora el Dios de Israel debía de vindicarse a sí mismo. 2. Este fue un mal tiempo para Judá y el pueblo de Dios. Parecía que el Dios de Israel perdió ante los dioses de Asiria, Egipto y Babilonia. El libro de Daniel muestra que Dios se vindica a sí mismo en un tiempo cuando la conquista de Israel podría traer desgracia a la reputación de Dios. D. El sistema de adoctrinamiento babilonio. 1-3-4. Los mejores y más brillantes jóvenes de Jerusalén son elegidos para ser llevados a Babilonia. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. A. Trajese de los hijos de Israel. Nabucodonosor no solamente confiscó los artículos santos de parte del templo, sino también las luces brillantes del futuro de Judá, jóvenes, quizás entre 13 a 17 años. Y Walborg en la frase del linaje real de los príncipes. El hebreo para los príncipes es una palabra persa, partemim, la cual es citada como otra prueba para un Daniel con fecha posterior. Sin embargo, en la medida en cuanto Daniel vivió en sus últimos años bajo el gobierno persa como un oficial de alto rango, no hay nada de extraño en una palabra persa ocasional. B. Idóneos para estar en el palacio del rey. Nabucodonosor demostró que él era un sabio administrador y sagaz estratega. Al tomar a estos jóvenes como rehenes, le recordaba al pueblo en Jerusalén que ellos no deberían de sublevarse en contra del gobierno babilonio recién impuesto. 2. 5-7. En Babilonia, los jóvenes hebreos son acicalados para el servicio civil. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrac, Misael, Mesac, y a Azarías, Abed-Negó. A. Le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey. Es dado que el gobierno babilonio le daría provisión a estos jóvenes en entrenamiento. Pero al tener la misma comida y vino preparado para el rey era un honor especial. Y, en el mundo antiguo, mucho más que en el mundo moderno, había una gran diferencia entre la comida disfrutada por la élite y la que comía la gente común. B. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Daniel nos dice sobre 4 de estos jóvenes, y sus nuevos nombres babilonios. Y el nombre Daniel, el cual significa Dios es mi juez, fue cambiado por Belsasar, el cual significa príncipe de Bel. 2. El nombre Ananías, el cual significa amado por el Señor, fue cambiado a Sadrac, el cual significa iluminado por Dios Sol. 3. El nombre Misael, el cual significa quien es como Dios, fue cambiado a Mesac, el cual significa quien como Venus. 4. El nombre Azarías, el cual significa el Señor es mi ayuda, fue cambiado a Abed-Negó, el cual significa siervo de Negó. C. Que los criase 3 años, el propósito de la comida, los nombres y la educación era simple. Este era un esfuerzo de total adoctrinamiento, con el fin de hacer que estos jóvenes hebreos dejaran atrás su Dios y cultura hebrea. Sin duda Nabucodonosor quería comunicar a estos jóvenes, mírame a mí para todo. Daniel y sus amigos se rehusaron, insistiendo que ellos se enfocarían en Dios.
Y Calvino escribió que Nabucodonosor sabía que los judíos eran un pueblo de dura servicio obstinados, y que él utilizó la comida suntuosa para suavizar a los cautivos. 2. Satanás utiliza una estrategia similar en contra de los creyentes hoy en día, queriendo adoctrinarlos en el sistema del mundo. Satanás quiere que nosotros nos identifiquemos, nombre, en referencia hacia el mundo. Alimentarnos con lo que el mundo ofrece. Educarnos en los caminos del mundo. 3.8. La decisión de Daniel de ser fiel. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. No contaminarse. La antigua palabra hebrea de contaminarse lleva el pensamiento de profanarse o mancharse. También ve a Isaías 59, 3, Sofonías 3.1 y Malaquías 1.7. Que Daniel pidiera que él no fuera contaminado implica que él explicó el fundamento espiritual de su petición. Él no hizo ver que él quería evitar la comida del rey por otras razones. Y pidió, por tanto, Daniel hizo una gran cosa de algo pequeño. La única forma de seguir con Dios es el ser fiel en las pequeñas cosas. Nos podríamos preguntar, Daniel, ¿por qué metes la religión en esto? Pero Daniel se dio cuenta de que su relación con Dios tocaba cada área de su vida, incluyendo lo que comía. Significativamente, la raíz del pecado se remonta hacia el comer el fruto prohibido. B. No contaminarse. Daniel y sus amigos consideraban la comida del rey como contaminación, al menos por 3 razones. Primero, sin lugar a duda no era kosher. Segundo, probablemente era sacrificado a los ídolos. Tercero, el comer de la comida del rey implicaba compañerismo con el sistema cultural de Babilonia. Y Daniel no se opuso al nombre que se le dio, porque él sabía quién era él y los demás podían llamarle como quisieran. Daniel no se opuso a la educación babilonia porque él sabía lo que él creía. Daniel se opuso a la comida de la mesa del rey porque el comerlo era una desobediencia directa de la palabra de Dios. 2. En cuanto a los estándares orientales, el compartir una comida era el comprometerse a uno mismo a la amistad, era un pacto significativo. Baldwin. 3. Ni con el vino que él bebía, Dios no prohibía el beber vino. Sin embargo, en las culturas paganas, la mayoría del vino y carne era dedicado a los dioses, así que Daniel y sus amigos lo rehusaron. C. Pidió, por tanto, Daniel hizo una decisión valiente muy notable, especialmente cuando pensamos de todas las razones del por qué era una decisión difícil de hacer. Y el rey ordenó el menú. Rechazar el menú era rechazar al rey, y podría resultar en un castigo severo. 2. El rehusar la comida les pudo etiquetar como no ser cooperativos, y pudieron frustrar toda posibilidad de avanzar. Muchos de los jóvenes hebreos sí comieron la porción. 3. Existía una amenaza real de castigo. Los antiguos reyes eran bien conocidos por los castigos severos, y a menudo sádicos, en contra de aquellos que se le oponían. Nabucodonosor era capaz de una gran crueldad. Él asesinó a los hijos de un rey de Judá delante de los ojos del rey, y después sacó los ojos del rey, para que su último recuerdo fuera el asesinato de sus hijos, Jeremías 39, 6-7. Otros gobernantes de Judá fueron literalmente rostizados sobre el fuego hasta morir, Jeremías 29 horas y 22 minutos. 4. La comida en sí era sin duda muy atractiva, y parecía una mejor alternativa que comer una dieta vegetariana y agua por 3 años. V. La mera distancia hacía esto un reto. Separado de la familia y de casa, era fácil el comprometerse. D. Era fácil el pensar que Dios les había abandonado para ser llevados hacia Babilonia. Estos exiliados, secuestrados de Jerusalén, pudieron haber dicho, ¿por qué debiéramos de arriesgar nuestro cuello para un Dios que nos abandonó? Pero ellos estaban comprometidos a la obediencia, aun cuando Dios no cumplía sus expectaciones. De Daniel propuso en su corazón. Con esto Daniel ilustra cómo conquistar una prueba difícil y el glorificar a Dios antes que a los demás en medio de la prueba. Y, primero, el corazón debe estar dispuesto. Daniel propuso en su corazón, al fijar su mente de antemano,
que él no fuera comprometido. 2. La vida debe ser positiva. Daniel halló favor con sus superiores. 3. La protesta debe ser cortés. Daniel pidió ser excusado de la mesa del rey. Él hizo una petición cortés, mostrando discreción. Al estar firmes por Cristo Jesús no significa que debemos ser desagradables. 4. La abnegación debe buscarse. Daniel y sus amigos sabían que esto podía costarles algo, pero aún ellos estaban dispuestos. Prepárate para un mal nombre, prepárate para ser llamado intolerante, prepárate para perder amistades, prepárate para todo siempre y cuando puedas estar firme a su lado, quien te compró con su preciosa sangre. Spurgeon. V. La prueba debe ponerse audazmente. Pienso que un hombre cristiano debiera estar dispuesto a ser probado. Él debería de agradarse en dejar que su religión sea puesta en prueba. Allí, dice él, golpea si quieres. ¿Quieres ser llevado al cielo en una cama de plumas? ¿Quieres estar siempre protegido de las burlas y ceño de todos, e ir al cielo como si estuvieras cabalgando en la procesión del día del señor alcalde? Spurgeon. C. Los resultados de la valiente decisión de Daniel. 1. 9. Dios dio a Daniel gracia y buena voluntad con las autoridades. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. A. Puso Dios a Daniel en gracia. Dios no abandonó a aquellos que se mantuvieron firmes en él. Daniel confió su persona a Dios, y por medio de Dios, aunque fue sin duda una experiencia que se extiende para Daniel y sus amigos. B. En gracia y en buena voluntad con el jefe. Dios se movió en las autoridades para que ellos tuvieran buena voluntad con Daniel, pero Dios también obró a través de las acciones sabias de Daniel para cultivar esta buena voluntad. 2. 10 a 13. Daniel sugiere un plan. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel: Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. A. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos. Daniel vio la situación a través de los ojos del siervo y se dirigió hacia sus preocupaciones legítimas. Él no dejaría que el jefe de los eunucos pagara el precio de la conciencia de Daniel. En todo Daniel estaba dispuesto a probarse a sí mismo y probar su fe en Dios. Y había algo muy razonable en cuanto al acercamiento de Daniel. Él pudo hacer una huelga de hambre o haber hecho algún tipo de propuesta. Pero en lugar de ello, él hizo una petición cortés, él la hizo a la persona correcta y dijo: pruébanos. 2. En este sentido podemos decir que Daniel hizo un compromiso piadoso y sabio con el jefe de los eunucos. Él en verdad no se comprometió en una manera impiadosa, pero él mostró la sabiduría de la cual habla Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. 3. Mártires por poder. Quienes tienen tales fuertes convicciones que piensan que es el deber de alguien más de correr el riesgo por ellos, de ninguna manera son desconocidos. Maclaren. 4. Es inútil para un hombre decir: he tomado una decisión sobre ciertas cosas, y el mantenerse obstinadamente peleando sobre esos asuntos, mientras que, al mismo tiempo, toda su vida es cruel, no es generoso, y no es amable. Sí, por todos los medios posibles sé un mártir si quieres, pero no martirices a nadie más. Spurgeon. B. Legumbres a comer y agua a beber. Legumbres se refiere a todo tipo de granos y plantas, no solamente vegetales. Básicamente esta era una dieta vegetariana, escogida debido a que la porción en la mesa del rey no estaba preparada a manera de kosher, o era sacrificada a los ídolos. Y Daniel no fue presuntuoso y él no probó erróneamente a Dios en esta situación, porque él tenía ambos, un mandato que obedecer y una promesa en que confiar. Éxodo 23:25 dice:
Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. 3. 14 a 16. Daniel y sus compañeros son bendecidos por su fidelidad. Consintió, pues, con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían, de la porción de la comida del rey. Así, pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Consintió, pues, con ellos en esto, esta era la mano de Dios obrando. El jefe de los eunucos tenía todo el poder en esta situación. Daniel y sus amigos parecían estar completamente a su merced. Pero Dios se movió sobre este hombre, y él consintió, pues, con ellos en esto. B. Pareció el rostro de ellos mejor y más robusto. Esta era la mano de Dios obrando. No había una razón biológica del por qué una dieta vegetariana les haría parecer mejor y más robusto. Quizás su dieta les haría parecerse igual que los otros jóvenes judíos que comían de la mesa del rey, pero no mejor y más robusto. 4. 17 a 21. Daniel y sus compañeros son bendecidos y promovidos. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados, pues, los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así, pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Dios les dio conocimiento e inteligencia. La habilidad intelectual especial de Daniel y sus compañeros no se debía a la dieta, sino a una intervención especial por parte del Señor. Y algunos piensan que su dieta tuvo un efecto directo en sus conocimientos. Trapp dice, esta escasa dieta fue de ayuda para sus estudios, pues vientres cargados hacen que el ingenio sea lento. Sin embargo, la clave era ciertamente espiritual. 2. Estos jóvenes judíos se dieron a sí mismos al Señor de una manera notable, y Dios les bendijo de una manera notable. Edwin Nao recordó algo que Billy Breeze le dijo, Edwin, si los cristianos únicamente se dieran a sí mismos por encima de su servicio razonable, el Señor daría por encima de una bendición razonable. Daniel y sus amigos entendían este principio, y Dios les bendijo por actuar en ello. B. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Esto muestra que la pureza de corazón y fidelidad hacia Dios vienen antes de la ilustración de los misterios divinos. Daniel luego recibiría una gran revelación, pero ahora él simplemente se mostró ser un dedicado seguidor de Dios. C. No fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estos jóvenes de Jerusalén estaban inmersos en el estudio de la cultura, literatura y religión babilónica, pero ellos permanecieron fieles a Dios. El trabajo de los profetas como Jeremías, Sofonías y Habacuc no fue en vano. Ellos estaban en Babilonia, pero no eran de Babilonia. D. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Daniel tenía una carrera muy larga y exitosa en la peor de las circunstancias. Él trabajó para tiranos quienes no pensaban que era nada el matar a su personal y consejeros, mucho menos el correrlos. Su empleador sufrió el peor tipo de toma de posesión cuando el imperio medo-persa conquistó el imperio babilonio. Las semillas de su gran éxito son evidentes en el primer capítulo del libro de Daniel. Y Daniel y sus amigos nos muestran que una convicción interna puede vencer cualquier presión externa, y que las convicciones que honran a Dios ceden a recompensas que Dios da. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl